Tan caldeado está el clima como caldeado está el ambiente preelectoral. Ya sabemos que, bueno, estamos en medio de una batalla electoral, un cavernario, desgastado sistema del Partido de la Liberación Dominicana, como le ocurriría a cualquier partido. Recordamos el PRD, Partido Revolucionario Dominicano, la gran esperanza de 1978. Don Antonio Guzmán llega a la presidencia, para mí uno de los mejores presidentes que ha tenido la historia de Latinoamérica y sobre todo, lógicamente, la historia de República Dominicana, pero lamentablemente, al haber estado rodeado de una serie de personas que solamente estaban esperando su oportunidad de llegar al poder para poder delinquir, al igual que han hecho todos los partidos, el Reformista Social Cristiano, el Partido de la Liberación Dominicana, bueno, pues eso conllevó incluso al suicidio de don Antonio Guzmán el 4 de julio de 1982, apenas 2 meses antes de entregar, ¿no? Julio, agosto, un mes y pico, un mes y 10 días aproximadamente, y 12 días, un mes y 12 días antes de entregar el poder, tuvo que asumir el vicepresidente de aquel entonces, Jacobo Masluta, y de ahí vino el entonces Salvador Jorge Blanco en medio de una serie de diatribas entre el propio Partido Revolucionario Moderno en aquel entonces, unas guerras internas dentro del partido, dos bandos casi enemigos, y esto conllevó precisamente a que Salvador Jorge Blanco es tomado como referente de gobierno corrupto, de un corrupto que en su vida como abogado aquí en Santiago hizo y deshizo con propiedades ajenas. Lamentable tener que decirlo, pero nadie juzga a nadie finalmente, cada quien se juzga a sí mismo por sus hechos, resultando ser el gobierno de Salvador Jorge Blanco de 1982 a 1986, un prototipo y modelo de gobierno corrupto que hasta la fecha todavía estamos, bueno, pues sufriendo los embates de esas historias de corrupción. Tanto así que aquello de lo cual salimos en 1978, que se salió del cavernario y semidictatorial gobierno de Joaquín Balaguer, de los fatídicos 12 años, desde 1966 a 1978, llega la esperanza del pueblo en aquel entonces, el PRD, y resulta ser que el PRD se convierte en un ejemplo de corrupción y todo lo que ustedes quizás recuerden y los que no estaban nacidos han ido conociendo por medio de la historia. Bien, y toda esta situación de corrupción, de desencanto del PRD en 1986, retornamos a aquello de lo cual salimos en 1978, que fue Joaquín Balaguer, una economía completamente vuelta, un etcétera, hasta 1994, igual que Danilo Medina Sánchez, forza por quedarse en el poder a un nivel tal que hubo que modificar la Constitución para regalarle 2 años en la presidencia a Joaquín Balaguer, que había perdido las elecciones. Y ustedes ya posiblemente saben la historia, 2 años, y ahí llega Joaquín Balaguer para impedir la victoria de José Francisco Peña Gómez del PRD, que era inminente en 1994 como 96, pone la presidencia regalada con votos prestados del Partido Reformista Social Cristiano en las manos del Partido de la Liberación Dominicana en la figura del doctor Leonel Fernández Reina, que resulta ser la peor página, la más oscura página de la historia dominicana después de Trujillo haber llegado al poder, el Partido de la Liberación Dominicana, otra esperanza toda la vida dentro del pseudo comunismo que ellos siempre vendieron, que eran los más preparados, que se prepararon profesionales en Rusia, pero preparados por un sistema comunista que era absolutamente una estructura muy distinta a la nuestra, tanto desde el punto de vista económico como desde el punto de vista de la democracia. Resulta ser que aquellos que nunca tuvieron nada, Partido de la Liberación Dominicana, sus dirigentes, solamente estaban esperando llegar al Estado para convertirse en el partido más ladrón, más corrupto, más desfachatado y más rastrero de nuestra historia, que hasta el día de hoy República Dominicana está sufriendo tanto la corrupción, la forma medalaganaria de administrar los recursos en base al endeudamiento, un endeudamiento que no es trasladado a los servicios ni obras del Estado, sino un elevadísimo % a los bolsillos de esta serie de fascinerosos, casi todos, porque no podemos, como en ningún partido, medir a todos con la misma vara. Donde quiera hay gente mala, donde quiera hay gente buena, pero cuando los malos son los que mandan, está simple y sencillamente a la vista lo que resulta ser
en la presidencia aquellos que no saben gobernar? ¿Cómo podrían administrar aquellos que en su vida jamás tuvieron ni siquiera un ventorrillo? ¿Cómo podrían administrar un Estado aquellos que jamás fueron empresarios y que jamás tuvieron una verdadera preparación profesional? Y aquella preparación profesional que fue en el régimen soviético de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas de aquel entonces, ya desaparecida después de la perestroika de entre 1989 al 90. Aquellas personas jamás aprendieron a administrar un Estado democrático, un Estado capitalista, y esto, bueno, ha sido precisamente, aparte de su naturaleza corrupta y de ladrones, lo que ha conllevado a que el Partido de la Liberación Dominicana haya acabado con la economía dominicana y haya sido la demostración más palpable de que aquellos jamás estuvieron preparados para administrar un Estado. Así sí es bueno, tomando dinero prestado para que otro lo pague, así cualquiera administra. Cuando el Estado, el gobierno, como administrador del Estado, sigue tomando y tomando dinero prestado para que seamos nosotros los ciudadanos, nuestros hijos, nuestros nietos, los que paguemos estas deudas que el mayor monto se han ido embolsillando. Esa es la realidad que nosotros estamos viendo hoy y es precisamente lo que va a sacar del poder al Partido de la Liberación Dominicana, de acuerdo a todo lo que se percibe en las calles, todo lo que se percibe en las redes sociales, todo lo que se percibe en la mayoría de encuestas que dan como ganador en primera vuelta a Luis Abinader. Ahora el Partido Revolucionario Moderno, PRM, tendrá aparentemente, de acuerdo a lo que se vislumbra para el 5 de julio, tendrá la oportunidad de demostrar si podrían administrar el desastre económico, el desastre de salud, el desastre social, el desastre moral, el desastre en la justicia, el desastre institucional que va a dejar el fatídico Partido de la Liberación Dominicana, que pasará a la historia como el más corrupto de todos los partidos que han gobernado República Dominicana.